En el periodo talmúdico y post-talmúdico, Rish Lakish decía que el hombre no transgrede los mandamientos más que cuando se ha apoderado de él el espíritu de la locura. Como por supuesto no existíamos los psiquiatras, eran los jueces quienes decidían si una persona era enferma mental y si el destino era la expulsión, el encierro o la muerte. En la antigüedad grecorromana empiezan a surgir varias escuelas, como la escuela dogmática en el siglo V a.C. con Hipócrates, el Corpus Hippocraticum, que se compila en Alejandría, y en él están descritas las psicosis puerperales, las sintomáticas, por ejemplo, la fiebre como cura de las enfermedades mentales. Se consideraba que la enfermedad mental, la parte del cuerpo afectada era el cerebro, pero no era el causante de la enfermedad, sino que pone de manifiesto los Te trastornos. interrumpo un minuto para decir lo siguiente. Sí. Todos decimos, uy, qué viejo que era el corpus hipocrático, ¿no? Obviamente la psicosis puerperal la descubrió mejor que nunca porque obviamente casi todas las mujeres además tenían 7, 8 hijos, o sea que había más probabilidad de psicosis puerperal. Pero hoy, y acá se me mueren, está en boga no, se entiende de dónde viene la fiebre como cura. En realidad todos sabemos, la tormenta de citoquinas, interleuquina 1 y 6, son las que producen un montón de las enfermedades, desde el COVID a enfermedades mentales, sobre todo la depresión. Pero la interleuquina 10, que es la que aparece después de 2 días de fiebre, borra la acción de las otras interleuquinas. O sea que habría que preguntarse si la fiebre como cura o los abscesos de malaria, que también todos nosotros alguna vez estudiamos que se hacían como qué horror, les hacían abscesos de malaria a los esquizofrénicos, a lo mejor tienen algo de razón que habría que estudiar. Claro, yo hice mi tesis de posgrado sobre psicosis del embarazo y puerperio. Mirá qué bien. Sí, hace, 30 años atrás. Pero sí, hoy hay brepanolona, hoy hay un montón de medicación nueva, ¿no? Pero claro, pero se consideraban las psicosis puerperales como confusionales, digamos, ¿no? Tal cual. Sí. Dígame. Bueno, la escuela metódica, estamos hablando de la antigüedad grecorromana, con Asclepíades de Prusa, natural de Bitinia, que se avecindaba en Roma, y Addison de la Odisea, su alumno que funda con Asclepíades la escuela metódica, y decía que había 2 tipos de fenómenos, los visum, las alucinaciones, y las fantasias, las ilusiones. El eclecticismo, que surge con Celso en el siglo I después de Cristo, la frénesis, que formaba parte de las enfermedades agudas generales, la melancolía, que no se llamaba así, era una enfermedad crónica general, y también quedaban los delirios, unos con alucinaciones que pueden ser tristes o alegres, y los demás sin alucinaciones, pero clasificables en delirios generales y delirios parciales, entre los cuales habría que considerar la manía. Areteo de Capadocia, en su tratado sobre las causas y signos de las enfermedades agudas y crónicas, en el capítulo dedicado a manía, la va a distinguir de otros trastornos psiquiátricos. Por supuesto. Voy a acotar algo, me dio permiso Mónica para acotar, ¿eh? Sí. Cuando todos los laboratorios hacen esa famosa diapositiva de la historia de la locura circular y hablan de Areteo como el primero, que es cierto que fueron los primeros que habló de la, en ese momento llamado psicosis maníaco-depresiva, no enfermedad bipolar, pero todo el mundo, por empezar Setkovich, dice que fue Leonard el que describió la manía como enfermedad independiente, y en realidad fue Areteo, como acaba de decir Mónica. Bien. Bueno, Galeno, que fue médico de los gladiadores de Pérgamo, tenía una teoría que todos conocemos con respecto a los temperamentos, del predominio de los humores, el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico, y consideraba que las enfermedades del alma, en lo esencial, lesiones de la sensibilidad y la inteligencia, o consecuencia de lesiones primitivas del cerebro o por una afección primitiva de otro órgano. La Edad Media, sabemos que en la Alta Edad Media había muchos conceptos cerrados en medicina y también en psiquiatría, y fue confundida con la demonología. Me acordé de un libro de Nerio Rojas que hablaba de esto del tabú de la psiquiatría, ¿no? Porque yo no voy a hablar de la psiquiatría argentina porque es también otro capítulo aparte, ¿no? Tampoco de la psiquiatría española. El culpable de la histeria es el diablo. El útero se desplaza por todo el organismo y los vapores que desprende son los que producen daño.
En la Edad Media los enfermos mentales ya se empezaban a recluir en manicomios, y algunos sostienen que el origen de los manicomios está en Inglaterra, pero Vallejo Nájera, bueno, psiquiatra español, dice que el primer manicomio fue el de Valencia, porque el de Inglaterra se consideraba como un zoológico. En la Baja Edad Media, el destino de los locos, entre comillas, el enfermo, si era tranquilo, era relegado a un cuarto alejado en la vivienda principal, pero era objeto de burlas, diversión y tratos brutales. Si era violento, frenético, peligroso, la familia pedía su encierro. Este trámite se decidía por la vía judicial con escasa o no intervención de los médicos. La internación se veía como una solución social, entonces se excluía a todos aquellos que eran indeseables para la sociedad. Entonces las enfermedades venéreas eran producto del castigo por el pecado cometido, y se encerraba a quienes la padecen en hospitales junto con los locos, confundiendo así los orígenes de ambas, ¿no? La Edad Media coloca la locura en la jerarquía de los vicios. Entonces, con el advenimiento del cristianismo, la locura fue conceptualizada como sinónimo de pecado o defecto moral, y se consideró como una posición, un pacto con el diablo, como un efecto de brujería. Entonces ahí se va formando el concepto de enfermedad mental en el marco de una estructura de las enfermedades mentales. En este magma difuso se convierte, no solo señala la causa sobresaliente de la conducta como justificación del encierro. Por ejemplo, había diagnósticos como iluminados, visionarios que se imaginan tener apariciones celestiales, iluminados por revelación. Esto lo vamos a volver a ver cuando, yo lo tengo hecho, pero lo tenemos que subir, cuando hablemos de Juana de Arco, ¿no? Ay. Si Juana de Arco realmente era una iluminada, si Juana de Arco era una esquizofrénica, si Juana de Arco era una psicópata que convencía a los demás, eso lo vamos a discutir o en otra de las reuniones. Bien. O si era una bruja, hay gente que pensaba que era una bruja, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que el Renacimiento comienza en Italia en el siglo XIV y se difunde en el resto de Europa en los siglos XV y XVI. Y ahí se produce la primera revolución psiquiátrica con el Renacimiento, con la toma de Constantinopla, que marca el fin del Imperio Romano y termina en el 1600 con la iniciación del Barroco. Y este periodo marca el renacimiento de la medicina y constituye una renovación, porque los médicos renacentistas fueron mejores que los médicos antiguos. Sobre todo se destacó Vesalio, Juan Luis Vives, Paracelso, Agripa y Weyer. En la edad contemporánea, que se considera la edad contemporánea con dos procesos fundamentales, que es la aparición de la sociedad capitalista, cuyos síntomas iniciales, el primer modelo, se forjan en Gran Bretaña con la primera revolución industrial, y las revoluciones burguesas que irán jalonando la transición hacia un modelo social y hacia fórmulas de organización del poder diferentes de las del antiguo régimen. En la historiografía anglosajona, los inicios de la contemporaneidad se sitúan en el siglo XX. Entonces ahí aparece la segunda revolución psiquiátrica, siglos XIX y XX, con William Curien, que acuña la palabra neurosis, cuyo concepto es etimológico, es decir, la destrucción del sistema nervioso. Mesmer, Gall y Spurgeon, que fueron los creadores de la frenología. Y por supuesto, en el siglo XIX, la escuela francesa, que surge con la Revolución Francesa, Philippe Pinel. Para Pinel, la mente es una manifestación del funcionamiento del cerebro y las relaciones de lo físico y lo moral del hombre. Jean-Étienne Dominique Esquirol, que define la locura como una afección cerebral ordinariamente crónica, sin fiebre, caracterizada por desórdenes de la sensibilidad, la inteligencia y de la voluntad. Benedict Agustín Morel, que surge en la nosología, basada en la etiología, y va a definir las enfermedades mentales como locuras hereditarias por intoxicación, histéricas, epiléptica, hipocondríaca, simpática, idiomática y demencia. Y él acuña el término de demencia precoz para describir un trastorno mental. No estamos muy lejos de creer que esas son las causas, ¿no? Que no son solamente ni genéticas, pero que hay también, como ahí dice, hipocondríacas, intoxicación, simpática en el sentido de desarreglos del sistema nervioso autónomo, idiopáticas serían no idiomáticas, y directamente demencia. O sea que de verdad no estamos muy lejos de esto. Sí. Bueno, Jacques-Joseph Valentin Magnan, recordamos la teoría de la degeneración, que era una forma de biología evolutiva, basada en un perceptor hereditario, utiliza términos como bufé delirante,
una forma de psicosis delirante transitoria, y delirio crónico de evolución sistemática como categorías descriptivas del trastorno mental. Él publicó en 1892, junto al psiquiatra Paul Sérieux, una monografía titulada Le Délire Chronique, Evolución Systématique, y recordamos la escuela de la Salpêtrière, con el delirio de interpretación y el delirio de reivindicación de Cyril Cabras, el delirio imaginativo, imaginación y mitomanía de Dupré-Logré, la psicosis alucinatoria crónica y delirio secundario de Gilbert Ballet, y los delirios placenteros de Clérambault, por supuesto el automatismo mental, pero bueno, no tenemos tiempo de describir todo, ¿no? Y por supuesto, bueno, también... Un delirio erotomaníaco de Clérambault tenía, con ese diagnóstico, fue inimputable. ¿Se acuerdan el caso del chico que fue a hace poco, era 2 años, que fue a matar a una bailarina porque la bailarina estaba de novio con otro acá en Belgrano? Era un delirio erotomaníaco, o al menos el abogado logró que lo declararan inimputable con un diagnóstico de la escuela francesa, que conozco al forense que estaba en el caso, que le decían, eso no existe en el DSM. Claro. Obviamente. Claro. Bueno, todos conocemos a Henry, que destaca las bases orgánicas de herencia, fisiopatología, neurotransmisores, y la perspectiva dinámica psicoanalítica basada en la audición de la parola del sujeto, como decía él. Su enfoque se denomina órgano dinámico. Sabemos que Henry nació en Bayeux-des-Apres en 1900 y murió en la misma ciudad en 1977. Por supuesto, bueno, a mí me gustaba mucho, no sé lo que pida la doctora, pero las parafrenias, como están descritas en el libro de él, y también los de Generé en la segunda edición. Solo Pereira las describió mejor. El libro del argentino Pereira, ¿no? Sí, también donde habla de cada una de las parafrenias. Que es otra cosa que se la robó también, no se la robó, pero que Leonard, la escuela de Leonard, también confunde un poco la concepción de parafrenia que tenemos acá en nuestro país. Bien. Yo siempre digo que los parafrénicos son la mano de obra de los hospitales. Siempre hay algún parafrénico que ayuda a enfermería, que se siente bárbaro. ¿Se acuerdan, no? De la diplopía de la existencia, de que hay cosas que las hacen normales y que si uno no les toca el delirio, no deliran, o sea que en realidad por eso lo de la mano de obra de los hospitales, son los mejores ayudantes de enfermería. Claro, los delirios encapsulados. Los delirios encapsulados. Claro. Bueno, Wilhelm Griesinger, ya pasamos a la psiquiatría alemana, que introduce la psiquiatría clínica orgánica, toma mucho de los somatistas, pero es el introductor de las ideas de Pinel en Alemania e inaugura la tradición clínica y médico-experimental en su país. La escuela alemana, somatistas versus psiquistas, Reil, luchó mucho por la humanización de las instituciones psiquiátricas y publica el primer tratado de psicoterapia, Rapsodia sobre la aplicación de los métodos de tratamiento, y él acuña el término psiquiatría y psiquiatría en el año 1808. Damerow, Fleming, Scholler practicaban la psiquiatría de asilo y tenían una orientación filosófico-antropológico-somatista. Me sorprendiste, Mónica, yo no sabía quién había puesto psiquiatría, de dónde venía el nombre de psiquiatría. Y de paso, acoto, que esto es mío, que me molesta mucho la gente que escribe psiquiatría o psicología sin P, porque psico sin P es higo en griego, o sea que sería urología si querés, pero no psiquiatría va con P, sin P no es el cerebro y la mente. Bien. Bueno, Wernicke escribe en 1874 la fascia de comprensión, que todos conocemos la fascia de Wernicke, y se desprende su teoría de la Sejunction, en la que trata de explicar el proceso patológico común a todas las psicosis, que él definía como una ruptura de las líneas asociativas, y por supuesto era locacilacionista, no me salve otra vez. Bueno, Karl Claeys, que se puede considerar como uno de los padres de la neuropsiquiatría moderna, él se trasladó a continuar sus estudios a Heidelberg, donde fue alumno de Mick Kraepelin. La Universidad de Heidelberg tuvo representantes ilustres en psiquiatría como Karl Jasper, Grulle y Mayer-Groth, quienes fueron grandes en la descripción fenomenológica, la fenomenología descriptiva, y realizaron el acercamiento en la investigación psicopatológica como hoy la conocemos.
Bueno, nosotros en el hospital, cuando yo estaba en el Borda, nos formábamos más bien, eran más bien jasperianos, ¿no? Las psicosis degenerativas de buen pronóstico, a las que designa como psicosis constitucionales autóctonas, cuya sintomatología era distinta a las formas maníaco-depresivas, las llama psicosis cicloide. No vamos a entrar en la clasificación porque, bueno, no terminamos. Porque lo traeremos a Marcelo, que es el único que sigue creyendo mucho en esto. A que Seguro, nos dio una charla. seguro. Monsablón ya no da charlas, y es la misma escuela, ¿no? O sea que Bueno, lo traeremos algún día a Setkovich para que nos hable de todas las teorías de Kleist y Leonard. exacto. Bueno, Calvan, que describió la catatonía y la goidofrenia, junto con su alumno Hecker, que es la levefrenia ya descrita por el maestro, introdujo los términos de catatonía en su libro de catatoní y empleó el término distimia para nombrar a la melancolía no causada por una enfermedad subyacente, crea el concepto de diastrefia como una forma de paranoia y el de parafrenia para hacer referencia a dos enfermedades, la hebefrenia en el joven y la demencia en los ancianos. La descripción de la evoidofrenia la realizó junto con un asistente suyo, Hecker, y también describió la depresión periódica que él llamó ciclotimia. Emmer Kraepelin, bueno, su manual de psiquiatría tuvo 9 ediciones y él crea una nosología que sabemos que tiene validez hasta nuestros días, y su sistema reconoce la existencia de psicosis exógenas y endógenas, también ahí se destaca Bonhoeffer. Kraepelin imbuyó a la psiquiatría alemana un fuerte espíritu clínico descriptivo, y las escuelas que nacieron en el siglo XX, por supuesto, no se alejaron de él. Él distinguía la dicotomía nosológica, como dijo la doctora, el desorden maníaco depresivo, hoy en día psicosis bipolar, y la demencia precoz, esquizofrenia. Bueno, la escuela austríaca con Mesmer, que creía en las curas magnéticas como una forma de psicoterapia, Karl Evin, que también consideraba que la enfermedad era una enfermedad del cerebro, pero vislumbró una clasificación basada en la etiología y la descripción clínica. Todos recordamos a Sackel, que introduce en 1933 los choques insulínicos, y por supuesto en la escuela suiza se destaca Eugen Bleuler, que reunió a su alrededor muchos personajes importantes de la época. No lo nombro a Freud, no lo nombro ahí, pero bueno, Freud, Jung, Abraham, Bill. Con la Ya, inmunología, perdón, Mónica, porque vos me diste permiso para acotar, ¿no? por supuesto. Yo vi 2 shocks insulínicos en mi vida recién recibidas. En realidad la hipoglucemia la hacía 1, porque quiere decir que uno le hacía el shock insulínico al paciente, el paciente entraba en hipoglucemia, lo sacábamos con bebida azucarada y si no salía enseguida le dábamos glucagón, teníamos las ampollas de glucagón. Y entonces, si uno hoy lo piensa, por eso yo revalorizo para atrás, viste, a toda la gente que dice era una barbaridad. Si uno hoy lo piensa, todos los antipsicóticos atípicos, ¿por qué engordan? Porque producen resistencia a la insulina. O sea que es otra cosa que habría que revisar, igual que la fiebre, como cura. Claro. Todavía no había ni electroshock, bueno, o recién empezaba el electroshock, en la época que yo les digo de los shocks insulínicos, ¿eh? No sé si ubicás al doctor Fierri, que Sí, estaba claro. Bueno, mi padre iba siempre con él. Él hacía ahí TEC y shock insulínico en el Borda. Claro, nosotros también hacíamos shock insulínico. Sí. Claro. Bien. Bueno, estaba diciendo que Bloiler nominó la demencia precoz de Kraepelin con el término esquizofrenia, con el que se hablaba, bueno, de la división de la mente, y también recordamos a Binswanger, ha escrito las corrientes filosóficas de Husserl y de Heidegger, que cree el análisis existencial y publica importantes trabajos sobre esquizofrenia, y por supuesto marcó toda una generación de psiquiatras suizos. Karl Leonard, psiquiatra alemán, alumno de Kleist y continuador de la escuela que hoy se conoce como Wendy Kleist y Leonard, tanto Kleist como Leonard consideraban las esquizofrenias enfermedades de sistemas cerebrales y pensaba que se originaban sobre la base de una debilidad preexistente. En el caso de las psicosis cicloides, Leonard tiene el mérito de haberlas delimitado, separándolas del resto de las psicosis endógenas y reconociéndole su independencia. Por supuesto, Reconociendo además que tenía un buen pronóstico, que curaban por sí solas, que estaban muy emparentadas también con la psicosis maníaco-depresiva, o sea que las cicloides para él eran otra cosa que no eran psicosis esquizofrénicas y que incluso se autocuraban. Y no dejaban deterioro, esto también es más importante, ¿no? Exacto. Bueno, Kai Jaspers, alumno de Kraepelin,
Él no creó una nosografía, su tarea fue describir y designar los fenómenos psíquicos patológicos sin relacionarlos con unidades nosológicas. Él está insatisfecho con la comprensión de las enfermedades mentales y lo lleva a cuestionar el criterio diagnóstico como los métodos clínicos de la psiquiatría, y por supuesto publicó un tratado en 1910 el que versaba sobre si la paranoia era una faceta de la personalidad o el resultado de cambios biológicos, que a veces se confunde la paranoia con paranoide, ¿no? Como nos decía nuestro profesor Pornoy, que bueno, no es lo mismo ser paranoico querellante que paranoide perseguido, ¿no? Bueno. Kurt Snyder, que bueno, me encanta a mí este libro de las personalidades psicopáticas, que eran 10, que yo no las recuerdo todas, pero es un libro muy interesante. Si me apurás, yo me las acuerdo todas. A ver, doctora. Lo único que voy a decir es que hay algo increíble, que en la edición original de Snyder, de personalidades psicopáticas, había una frase, ese sí lo tengo de mi papá, traducido al inglés, que decía que los psicópatas están fuera de la Grey, ¿no? Entonces decía, es tan psicópata una puta como una monja. En la traducción al español sacaron esa frase. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿eh? Pero en realidad, si uno lo piensa, sí, es... Sí. Por eso él dice, no en el sentido de sociópata, sino en el sentido de personalidad psicopática, en el sentido de fuera de lo frecuente. Claro. Bien, y también lo recordamos, bueno, Snyder por los llamados síntomas de primer orden. Sí. Que bueno, él nació en Alemania y tenía una estrecha relación con Karl Jasper. Él le dedicó su tesis doctoral. Recordamos algunas de las síntomas de primer orden: pensamiento sonoro, escuchar voces que discuten entre sí, escuchar voces que comentan las propias acciones, experimentar influencias corporales, robo u otras influencias sobre el pensamiento, divulgación del pensamiento y percepciones delirantes. Klezmer, que fue... Lo que yo critico, siempre, yo me tengo que meter, de Snyder, de los síntomas de primer orden, que eso es lo que hizo confundir muchas veces al diagnóstico de esquizofrenia con los síntomas positivos, como que diagnosticábamos esquizofrenia recién con el brote psicótico, con las ideas de primer orden de Snyder. Y en realidad hoy nadie discute que la esquizofrenia empieza antes, en una fase premórbida y en una fase prodrómica, donde los síntomas cognitivos y los síntomas negativos son muy anteriores a los síntomas de primer orden de Snyder. O sea, hoy hablabas... Para mí la reembocó con personalidades psicopáticas, pero nos confundió al pensar que en esquizofrenia, hasta que no había un brote psicótico, no había una esquizofrenia. Bueno, hoy hablabas de Conrad, ¿no? Del trema. Sí. Eso, bueno, se ve bastante. Para los que son muy jóvenes saben lo que es el trema, ¿no? El trema es lo que tienen los actores, ese miedo, ese pánico escénico, digamos, del miedo, aunque den la obra por 10ª vez, de pasar el escenario. Y entonces lo que decía Conrad era que siempre en los esquizofrénicos primero había un trema, es decir, había esto es cierto o no es cierto, una duda, una incertidumbre respecto a lo que sentían. Después sí viene la anastrofé, la apofanía, todo lo que consideramos hoy la esquizofrenia. Pero él hablaba, Conrad, de un trema, y eso lo vemos en el consultorio, chicos. No sé si es cierto lo que me pasa, a veces dudo. Después sí, ya con los síntomas positivos es otra cosa. Siempre cuento lo mismo, una de mis pacientes que más adoro, que ya no la veo más, que tenía síntomas positivos de que un novio que había tenido en Inglaterra le comentaba, comentador a los propios actos, pero para ella era Des, el novio, y entonces ella decía, él es como una radio que está siempre en mi cabeza. Cuando le dimos olanzapina, cuando recién apareció la olanzapina, porque la alopidol, aunque uno no lo crea, no respondía, resulta que me dice, Andrea, me apagaste la radio, ahora me aburro todo el día. Buenísimo. Seguro. Bien. Entonces, bueno, Klezmer, que también Andrea hablaba hoy, que fue un neurólogo y psiquiatra alemán que fue nominado al Premio Nobel de Fisiología en 1929,
y fue conocido por sus investigaciones sobre la relación entre el temperamento y la constitución corporal, y realizó una clasificación biotipológica, los leptosómicos, los pícnicos y los atléticos, asociando los leptosómicos a una predisposición a padecer esquizofrenia y los pícnicos a una psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Y Para que no se lo olviden, atlético sería Ricardo Corral, pícnica yo y leptosómica Julieta Ramírez. ¿Y yo? No. Vos sos normal. Ah, tenés un poquito de cada uno. bien. Bien. Bueno, acá nosotros sabemos que con respecto a la situación actual, en 1951 se produce el advenimiento de la psicofarmacología con el descubrimiento de la clorpromacina. Como dijo la doctora, bueno, antes no había tantos antipsicóticos. Me acuerdo de colegas que usaban el haloperidol a dosis, digamos, extremas con clorhidro. Voy a contar porque esto lo vivió mi papá. La clorpromacina, que se llamaba Largactil, y acá le pusieron Ampliactil, porque large en francés es amplio. Cuando la llevaron al hospital y estaba Cuse Ruiz de director adjunto y estaba mi papá en ese momento y se la presentó el visitador de Rohan Poulet, en realidad no el visitador, el doctor Berard, porque estaba de novio con la hija del dueño de Rohan Poulet. Esta es la parte de la psiquiatría que nadie sabe. Y el director del hospital Moyano dijo, esto no lo puedo creer, lo voy a guardar en la caja fuerte porque es demasiado importante. Y estuvo un mes hasta que empezó a dárselo a los pacientes porque le parecía como una joya y la guardó en la caja fuerte a las primeras ampollas del Largactil. Ahora, después acá traducido como Ampliactil, ¿no? Claro. Sí, en otra época no había tantos antipsicóticos atípicos como hay ahora. Bueno, se usaba el haloperidol, y yo decía, había colegas que lo usaban con la clonidina como bloqueante alfa-2 central, y nosotros en las guardias temblábamos con las hipotensiones, ¿no? De los pacientes. Bueno, también en esa fecha y se además creíamos, ¿sabes qué, Mónica? Sí. Porque esto es historia que vivimos todos, Claro. que decíamos, bueno, impregnemos al paciente y usábamos 40, 60 miligramos de alopidol. Hoy sabemos que 60 miligramos no es dosis mejor que 10, si no andas con 10 no va a andar con 60, pero creíamos que teníamos que buscar el extrapiramidalismo. Y dentro de estos primeros antipsicóticos, yo siempre digo que el primer antipsicótico típico, pero que tenía características de atípico, era la tioridazina, el Meledil, que era el primero de estos que era resocializante. Después empezamos con que el intervalo QT, a mí no se me murió nadie con Meledil, pero el intervalo QT y todos los demás. Entonces, del mismo modo, viste, claro, del mismo modo que de los típicos, que de los atípicos, el menos atípico, el que tiene cosas de típico, es la risperidona. De esos viejos, la tioridazina tenía ciertas características de atípico, lo que hoy llamaríamos de segunda generación. Bueno, también usábamos mucho la trifluoperacina. Totalmente. Y les digo algo, chimento. Yo muchas veces, sobre todo en lo que vos decís, en algún paciente paranoide, en algún paciente celotípico, en lo que Kresmer también llamaba delirio sensitivo, ay, me bajan las ideas, ¿viste? Me están soplando de arriba. El delirio sensitivo de las solteronas, yo muchas veces, después se lo cuento al paciente, pero muchas veces cuando hago compuestos con vitaminas, pongo trifluoperacina medio miligramo. ¿Por qué pongo trifluoperacina? Porque si la paciente googlea trifluoperacina, dice resocializante, antipsicótico. Cualquier otro dice antipsicótico con propiedades resocializantes. Entonces, con eso es no sé cómo decirlo, ¿no? Es como engañarlo, tipo placebo de te lo doy porque vos te llevas mal con tu hermana, porque vos pensabas en los novios que tuviste, y obviamente al mes, cuando ya está mucho mejor, con nada, menos de 1 gramo de trifluoperacina, les digo, en realidad que eso es un antipsicótico y que se los puse disfrazado por algo. Bien. Entonces lo que decíamos que también en esa fecha se realiza el primer Congreso Mundial de Psiquiatría,
Y esto impone la necesidad de un lenguaje diagnóstico común a todos nosotros, los psiquiatras, para poder realizar investigaciones en psicofarmacología y comunicarlas a la comunidad internacional. Este nuevo enfoque en neuropsicofarmacológico permitió elaborar otro tipo de acercamiento a la clínica a través de la fisiopatología, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, se elaboran teorías y se delimitan conceptos y entidades nosológicas, que bueno, seguimos discutiendo la nosología hasta el día de hoy. Las nuevas concepciones van a apoyar la idea de sustentar la división, por supuesto, en esquizofrenia y psicosis maníaco-depresiva, que ya no se usa más este término, y que contienen grupos heterogéneos de entidades, y vemos que la respuesta a los psicofármacos de las distintas entidades no es uniforme, con lo cual requiere esta revisión. Y por supuesto que nombra a la doctora Andrea Márquez López Mato, porque ella es pionera en la Argentina, referente número 1, y bueno, pionera de la psiconeuroinmunoendocrinología, que tiene, bueno, yo no sé si este slide que puse es antiguo, pero preside... Es antigua, pero no importa, yo soy eterna. Claro, pero yo quería mencionar a la doctora. Gracias, hermosa. Digo, con esto que vos decís, del nuevo intento de clasificación NHB no sé cuánto y el RDoc, que en realidad quieren suplantar al DCM, y el mérito que tiene el NHB o una cosa así es... todo vuelve. Volver a clasificar los psicofármacos por su modo de acción, ¿no? Entonces, no poner antipsicóticos y que después sería bueno para nosotros el paciente te diga, no estoy psicótico, yo solo tengo una depresión, ¿por qué me pusiste aripiprazol, por decir algo, ¿no? O sea que hacer una nueva clasificación. Y en el resto, el RDoc, que quiere volver a la psicopatología, que el DCM se la pasa por el traste a la psicopatología, ¿no? Esto de que no haya formas clínicas de la esquizofrenia a mí me indigna, por ejemplo, pero el RDoc tiene la ventaja que lo que empezó a hacer INSEL en el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, siendo psicólogo. Ya INSEL renunció y se fue a otro lado, pero él como psicólogo dijo, hagamos algo más lógico y más coherente que el DCM. Y en eso estamos. No soy yo, ¿no? Pero en eso están. Claro. Igual está en etapa de investigación. O sea, sí, claro. Se puede utilizar. Si no llega a haber nunca un DSM-6, yo voy a estar fascinada. Sí. Porque confunde, por un lado confunde, por otro lado hace, ¿saben qué? Que los residentes crean que se puede saber psiquiatría del DSM, leyendo el DSM, y en realidad hay que leer libros de texto y sobre todo, como dice mi amigo Setkovich, segunda vez que lo nombro hoy, si quieres novedades, vuelve a los clásicos. Claro, sí. Nosotros diagnosticábamos antes sindromáticamente, ¿te acordás? En una época. Claro. Es como que ahora se vuelve esto con el transdiagnóstico a ese tipo de nosología, ¿no? Como que, bueno, esto está indefinido. Bueno, entonces, sabemos que todas las teorías que trataron de explicar en el momento histórico las causas de la alteración del comportamiento se pueden desechar o reflotar a la luz de nuevos conocimientos. Entonces, para poder hacerlo, primero hay que conocerlo. Entonces, también hay que saber el momento histórico y político en que estas teorías fueron desarrolladas, porque así sabremos por qué tuvieron trascendencia o no. Entonces, recomiendo este libro de una historia de la psiquiatría clínica de Germán Berrios y Roy Porter. Y bueno, los motivos a veces no tienen tanto que ver con la calidad de la producción científica, sino con el contexto en que las ideas fueron dadas a conocer. Por eso la doctora, bueno, describe los personajes de la historia y nosotros haríamos como una pericia psiquiátrica retrospectiva, o sea, tenemos que ver también en el tiempo en que se desarrolló la producción de los personajes famosos. Por eso la importancia de la historia del pensamiento psiquiátrico en un momento de mayor trascendencia de investigaciones en este sentido. Bueno, continuará. Muchas gracias. Ojalá veamos la continuación. Sí. Pues les cuento que Berrios vino al país, lo trajo Marietán hace como 15, 20 años y no cobró honorarios por venir. Hoy es fácil no cobrar honorarios cuando uno tiene que ponerse online unos minutos, media hora. En ese momento no cobró honorarios, o sea que es una maravillita, Berrios. A ver si yo puedo, no voy a poder, porque no lo puedo ver ni con los 3 puntitos, esperen,
para la parte salir pantalla completa, no. Pero entonces, bueno, se los voy a contar. Se los voy a contar. Esperen que lo busque para poder contárselos. Acá hay otros 3 puntitos. A ver si salgo de algo. No, tampoco. Se los puedo contar y les cuento que escucharme me escuchan, ¿no? Sí. Muy bien. Esto dice Botero y les conté que lo hice porque era en el año de su muerte. Yo ya había escrito sobre Botero. La lástima es que no van a poder ver los dibujitos, pero sí voy a empezar por leerles entonces. En el último reportaje ¿me escuchan? Sí. Sí. En el último reportaje que le hicieron a Botero, Botero dice... Ponete más al centro, Andrea, que no se te ve la cara bien. Más al centro. No, es que estoy viendo las diapositivas. Ah, perdón, perdón. O sea que dice, no soy un caricaturista, solamente como todo artista empleo la deformación. Después vamos a hablar de eso cuando digamos qué diagnóstico podía tener. Los fenómenos y objetos reales son más o menos deformados para acordar con la composición en todo artista. Lo mío son formas divergentes de expresión. Exalto las formas. Ni siquiera es una defensa o una crítica a la gordura. Solo busco acentuar la corporalidad, la voluminosidad, la sensualidad y la provocación. Y termina ese reportaje, que es el último que le hicieron. Mi interés no es en la gordura, es en la abundancia y la forma totalizadora, el exceso en formas y en colores. Acá ustedes no lo van a poder ver. Voy a volver a mi antigua computadora con la cual podía pasar bien las diapositivas. Esto es la tercera vez que me pasa con esta computadora nueva. Acá está el dibujo que algunos lo deben conocer, que es lo primero que hizo que Botero cambiara su forma de pintar. Es una mandolina. En esta mandolina, que en realidad es como una guitarra más gorda, él le hizo el agujerito muy chiquitito a la mandolina. Por error, y mirándolo dijo, así parece más voluptuosa. Voy a empezar a jugar con los volúmenes. Este cuadro Botero lo pintó en 1956, que es en el mismo año que se casó con su primera mujer, esto no lo tengo escrito, lo sé, con su primera mujer, con la cual tuvo 3 hijos y duró como 10 años casado, que era la directora del Museo de Arte Moderno de Colombia. Y alguna vez ha dicho, me casé con ella porque me convenía. No sabemos si es cierto o no, pero esto un poquito ya nos hace pensar qué patología podía tener. Esta otra diapositiva, que tampoco la van a ver, es la mandolina, otra vez, en una cosa de naturaleza muerta, donde empieza a ver peras muy gordas que parecen ser las que después van a ser las famosas gordas de Botero. Es decir, como si fuera mucha volumen abajo y menos volumen arriba. Su modo de trabajo, esto lo dicen varios de sus curadores, fue y será intuitivo. Hace un bosquejo que traslada a la tela, o sea que primero hace un dibujo, lo traslada a la tela, pero después elige los colores y los mismos colores los va difuminando y haciendo las formas con los colores, y es lo que él decía, los colores dirigen la pintura. Palabras de él otra vez, solo sigo los colores. Ellos me sugieren nuevos motivos. Sigo sus sugerencias y para plasmarlos donde deben estar, puedo necesitar inventar nuevas figuras. O sea que si se le iba en la naturaleza muerta esa, lo hubieran visto. De la pera, al lado hay un durazno, pero después, entre la pera y el durazno, como se le había ido el amarillo, hizo un higo, que quedó mucho más chiquitito, no quedó en sobreabundante. Pero entonces dice, deben estar, puedo necesitar inventar nuevas figuras o nuevos objetos para que los lleven. Por esto mismo necesito tomarme libertad en cuanto a las proporciones. Cada figura tiene el tamaño de la cantidad de color que sugirió su introducción. O sea que él parece decirnos
que primero es el color. Yo en la AP iba a hablar también de Pollock, que opinaba lo mismo, primero es el color y después la forma. La diapositiva que no están viendo ahora y que me encantaría que la pudieran ver es la Mona Lisa hecha por Botero. La Mona Lisa hecha por Botero, obviamente, tiene una cara redonda, casi achanchada, tiene un cuello con estrías, pero les aseguro que es mucho más sexy que la Mona Lisa del Louvre. El hijo de Botero, que es escritor, dice: el estilo de mi padre no tiene nada que ver con la gordura. Decir que él pinta gordos equivale a decir que el Greco pintaba flacos. No es en broma cuando él dice que jamás ha pintado un gordo en su vida. Obviamente, con el Greco, ustedes saben que mucha gente dijo tendrá una distorsión de la córnea, donde entonces por eso ve a todo el mundo más flaco. Cosa que no es así, se demostró que no era así, porque si no él lo vería más flaco todavía, estoy hablando del Greco, de lo que lo veíamos nosotros. Pero lo que Botero no tenía ningún problema de visión y de hecho en su primera época figurativa pintaba de un volumen normal hasta esa famosa mandolina. Dice: de haber elementos su hijo, de haber elementos gordos en sus cuadros, tendría que haber elementos delgados para marcar el contraste y hacer patente la obesidad. Mi papá, dice mi padre, al ensanchar las formas en sus cuadros desafiando las proporciones naturales, aumenta el espacio para poder aplicar más color en la tela y les brinda sensualidad a las formas. Esto es el hijo de Botero. Acá tengo otra que es uno de los Boteros que más me gusta, porque Botero se dedicaba con su sensualidad, su volumen y su colorido a reproducir cuadros famosos. Acá está un cuadro que no me acuerdo de quién es, que se llama El baño de la criada, que también está en el Louvre, que es una señora que se está bañando y es uno de los primeros desnudos que hizo Botero y es maravilloso. Pero acá encuentro lo que dice el hijo, el papel higiénico tiene tamaño normal. Es más, tendría que tener 5 papeles higiénicos para el traste que le hizo a esta señora, pero en realidad es de otro cuadro famosa. ¿Qué decía Botero? La vida humana es demasiado corta para empezar a quitarle cosas, sobre todo placeres o kilos. Me parece maravillosa esta frase. Lo importante es añadirle capítulos de disfrute, de gozo y de sensualidad. Y acá podrían ver una gorda que siempre presento cuando hablo de trastornos de alimentación y hablo del neuropéptido I, que es un neuropéptido que tenemos los gordos, que es el que produce resistencia a la insulina, pero que da facilidad para la sexualidad. Y esta la deben haber visto todos, que es una gorda con un pubis muy chiquito, o sea que sigue teniendo algunas cosas, con unas uñas divinas, con un cigarrillo y una mano de un señor que le quiere prender el cigarrillo. Y el reloj también es chiquito, o sea que yo no estoy de acuerdo con el hijo de Botero que dice que nunca hacía cosas delgadas. Es uno de los Boteros más lindos. Y ahora también podrían ver, yo después se las paso las diapos a Luciana para que las pueda colgar. Y Andrés, si querés, decime los nombres de las obras, los busco y los pongo en la pantalla para que los puedan ver ahora, si quieren. Ah, pero no sé el nombre de todas las obras. Ah, bueno, recién No. una que nombraste recién la mostré. Ah, muy bien, la de la Mona Lisa, esa es universal. Exacto. Esta es una familia que hizo Botero. Y es maravillosa porque está el señor recontragordo, pero con la corbata finita, la señora recontragorda con los pies que le desbordan el zapato, el hijo y la hija recontragordos, un perro recontragordo, pero hay un árbol con peras o manzanas que caen del árbol son chiquitas, o sea que siempre había igual algo como para contrastar a los gordos. Este se llama La Familia, pero no sé si lo vas a encontrar. Después resulta que Botero, como 10 años después de haberse casado por conveniencia, según él, con la señora, creo que se llamaba Greta, no me acuerdo, que tuvo 3 hijos, se divorció, estuvo unos años sin pareja y después tuvo otra pareja con la cual viajaba ya sí permanentemente por toda Europa, por
Estados Unidos y por Colombia, y con esta nueva pareja se fue a vivir a México. Me encanta, ¿saben qué? Que ustedes se den cuenta que yo sé las cosas sin tener que leerlas. Se fue a vivir a México y se murió su hijo Pedro, que tuvo en este segundo matrimonio. Y entonces cambió radicalmente y durante varios años se dedicó no a la voluptuosidad y a la sensualidad de los gordos, sino, parece el Guernica y Picasso, porque se dedicó a hacer retratos de guerra. O sea que hacer retratos de la gente muerta por Pablo Escobar, que se conocían, y también de la guerra, de la invasión norteamericana a Irán y a Irak. O sea que esta, que después se las paso todas a Luciana, son señores gordos, pero todos muertos con balazos. Y obviamente los colores son todos mucho más pastel que los amarillos que veíamos en sus otras obras. Entonces acá viene, con ese terminé, sí les quiero decir que él sacó su escultura. Ustedes saben que las esculturas también son enormes, acá tenemos una mano, la escultura de Botero que a mí más me gusta, por supuesto, es un gato enorme, pero el que lo llevó a tener premios fue el caballo de Botero, que también es un caballo enorme. Entonces, hay muchos autores, incluido Aquiscal, que decían Botero fue un bipolar, por el hecho de que había pasado de las cosas voluptuosas con mucha forma y con mucho color y con mucha sensualidad, y que además tomaba mucho alcohol, y que se casó, después dejó a la segunda, después que se murió Pedro, y tuvo una tercera mujer que lo sobrevivió. Ahora, con esto de me casé con la primera porque me convino, uno pensaría si era un bipolar o era un psicópata, ¿no? Si realmente no había algún rasgo psicopático de aprovechar el contexto. Mónica nos acaba de decir que evidentemente la psiquiatría está dentro del contexto, en los diagnósticos. La pintura también está dentro del contexto, ¿no? Para mí que Duchamp se ha hecho un minguitorio o Fontana se ha hecho una raya en un lienzo blanco y que se llame La Espera, es también dentro del contexto y que la gente le encuentre cierto significado a esto. Para mí tenía más rasgos psicopáticos que bipolares, incluso no parece un bipolar. Los que dicen que es un bipolar precisamente es por el cambio de temática, pero nadie va a decir que Picasso era un bipolar porque hizo lo que había dejado en el Guernica la guerra. Andrea, me suena a psicópata hipertímico. Muy bien, muy bien. Entonces, de acuerdo con Norma Derito, y van a ver cuando le pase las diapositivas a Luciana, que dice bipolar o psicópata, probablemente psicópata hipertímico Andrea López Mato. Y yo voy a poner Norma Derito. Y casi les diría, es la misma patología que tiene quien les está hablando, una psicópata hipertímica. Obviamente, el año pasado yo fui a Bogotá, voy seguido a Bogotá, pero antes que se muriera Botero era esto, pero en la casa de Botero en Bogotá hicieron el Museo Botero con los cuadros que él nunca había querido vender. Hizo, por supuesto, muchísimos cuadros. Entonces, no se lo pierdan. Y la postdata para esto de psicópata es precisamente, se casó 3 veces, siempre con mujeres re flacas, a lo Julieta Ramírez. Y la primera era la dueña del Museo de Arte Moderno, con la cual dijo que se casó por conveniencia. Vos sabés que la gordura de los personajes de Botero, a mí siempre me sonó a expansividad. Exactamente. Era expansivo. Era la forma de expandir. No podía expandir a través del humor, pero sí lo podía hacer a través de la forma. Muy bien, Norma Derito, porque es exactamente lo mismo que pienso yo. No era bipolar en su conducta, por ejemplo. O sea, es un psicópata hipertímico. Y esto de que él diga, los colores me iban llevando a aumentar el volumen, también es de hipertímico, pero no de bipolar, ¿no? O sea que no tiene una época gris, tiene una época de más sufrimiento, pero después de la muerte del hijo. Hay una cosa reactiva, un bipolar cambia a fase depresiva sin ser reactivo.
¿sí? O sea que esto fue muy, muy reactivo. Si hubiera sido un depresivo, no hubiera podido crear en ese momento. Tal Él cual. simplemente expresó, bueno, el sentimiento de pérdida, que por más psicópata que fuera, probablemente lo tenía y era bien narcisista. En realidad sí. Claro. Y te digo más, cuando la próxima vez, dentro de 1 o 2 meses, veamos a Pollock, precisamente que también le hizo Andreasen el diagnóstico de bipolar, y Pollock sí era un tripolar, era un bipolar y alcohólico, o sea que era lo que hoy diríamos patología dual, pero Pollock sí cambiaba endógenamente, y al cambiar endógenamente cambiaba también los colores que usaba, en cambio Botero no, por eso me gustó lo de psicópata hipertímico. Y rasgos narcisistas tenía seguro, y además tiene esta ventaja de que todas sus obras, fue millonario, todas sus obras las vendió a muy buen precio. También vamos a discutir en otra de las charlas el diagnóstico de Van Gogh. Van Gogh, ustedes saben que muchos decían que era esquizofrénico. Ese es más interesante, está bueno para discutir, porque hay un artículo de Kleist que dice que es cicloide, y hay otros artículos... No leí el artículo. Sí, a ver, me decía, y hay muy otros bien, artículos que lo pintan como... Van Gogh hablamos ahora, ¿no? Psicosis epiléptica. Muy bien. Si tenía cosas de epilepsia, incluido que tenía alucinaciones con el amarillo. Totalmente. Que lo tienen muchos epilépticos. Entonces, sí, la conclusión actual es que los colores son los colores típicos de los epilépticos cuando entran en estados crepusculares. Ay, no, me encanta que estés acá y que estemos de acuerdo. Ay, me encanta. Que estoy de acuerdo sabes que a mí estas cosas me encantan. 50 años ve pacientes. Sí. Me parece maravilloso. A mí me encanta. Bueno, aparte, así que alguien tiene alguna pregunta. Mi mamá era pintora, por eso sé mucho también de estos artistas, de los pintores. Ah, mira. Sí, yo tengo varias cosas de pintores escritas y de escultores también, que se las voy mandando Julieta de a poco. Por ejemplo, estamos en otra cosa, pero de Camille Claudel, Camille Claudel la vida es extraordinaria de Camille Claudel. La vida es extraordinaria, es una border de libro. Una border utilizada totalmente por el psicópata Y Lola Mora, que está también la discusión si era bipolar o psicópata, pero él se casó siempre con hombres que tenían 20 años menos que ella. Sí. O sea que una Moria casada cualquiera. No muy bipolar no era, ¿eh? No, por eso. Tengo esos artículos que los voy a ir trayendo, cuando pueda arreglar la computadora vamos a ver las obras, y que las vamos a discutir, esa es la idea de este capítulo. Así que yo ahora es divino, se lo mando a Luciana para que suba con todas las obras en la página correspondiente, todo esto de Botero también, y obviamente la charla fantástica que nos dio Mónica. Y nos vemos entonces. Perdón, quería agradecerle a la doctora Derito, porque varias de las cosas que yo hablé hoy las tomé de textos de ella. Ay, me estaba plagiando. Bueno, está todo bien, Mónica, por favor, con todo gusto, con todo cariño, pero voy a hacer una pequeña acotación, si me permiten, porque no puedo evitarlo, Andrea. Vos dijiste que Leonard, digamos, es localizacionista, por supuesto, y clasifica las esquizofrenias como sistemáticas, porque considera que está enfermo un determinado sistema del cerebro. Claro. Ese es en las sistemáticas, pero en las asistemáticas, él considera que es el cerebro globalmente el que está afectado. Bien. Y también son formas esquizofrénicas más benignas que las sistemáticas, pero son esquizofrenias al fin. Parafrenia afectiva, catafasia y catatonia periódica. Bipolares, fíjate. Claro, es lo que yo dije, que son bipolares en realidad, son una mezcla con por eso dice asistemáticas, porque en realidad para él eran, digamos, era todo el cerebro una sola localización, eso está diciendo. Sí, Corazón, y para vos qué pensás? ¿Cómo? Vos que viste más pacientes que Kleist y que Leonard, ¿qué pensás?
Ay, no, por favor, ¿cómo voy a...? No sé si voy a ver más, pero no, sí, yo creo que sí, te voy a decir por qué. Porque las formas asistemáticas, yo he visto que se mezclan entre sí igual que las cicloides. Yo he visto asistemáticas que tenían cosas de la catafasia, cosas de la parafrenia afectiva y cosas de la catatonía periódica. Se mezclan, increíblemente se mezclan en alguno de los polos, pero se mezclan. Por eso yo creo que tenía razón de que toma varios sistemas del cerebro y no solo uno. En cambio, las formas sistemáticas jamás se mezclan. Una hebefrenia es una hebefrenia, una catatonia crónica es una catatonia crónica, una parafrenia es una parafrenia. Es imposible que se mezclen. En cambio, yo he visto catafasias mezcladas con catatonías periódicas con parafrenia afectiva, lo cual hace el diagnóstico muy difícil. Pero en el Moyano yo vi varias. Norma, acoto yo, tan asistemáticas son que hoy la catatonía periódica se considera también una enfermedad tiroidea, donde la tiroides sube y baja, y pasa del hipo al hiper, ¿no? O sea que son, ni siquiera son solo cerebrales, no tienen ni siquiera, son endocrinas, y yo tengo una paciente que es, tiene una deformación en la hipófisis y tiene una tiroides que sube y baja permanentemente con una insuficiencia suprarrenal, es un despelote. Sí, y pasa de una cuestión persecutoria a una cuestión depresiva, pero también persecutoria, y después por ahí empieza con una catafasia. Se mezcla y está relacionado con esta malformación que ella tiene en la glándula hipófisis que le joroba todas las hormonas, en realidad tiene todo el sistema hormonal. Bueno, tengo varias pacientes. Me encantó. El sistema bueno, hormonal chicos, tenemos que dejar acá. Yo le dejo mi charla y la de Mónica a Luciana para que la suba, y en la próxima hablaremos de Pollock, hablaremos... Mónica, ¿vos de quién habías hablado? Juan había hablado de Newton, Galileo Galilei. De Galileo, o sea que en realidad sería buena una charla donde Mónica hable de Galileo y Juan, mi marido, todos lo conocen, hable de Newton. ¿No? Perfecto. Así como ella está dedicada a la física. Perfecto. ¿Dale? Sí, bueno, sí, chicos, muchas gracias a todos por estar. Es una maravilla. Tenemos más de 100 participantes. Esperamos a verlos que hayan aprendido con Mónica, se hayan divertido un poco conmigo. Y bueno, hasta la próxima. Gracias, Mónica, y gracias, Norma, que Muchísimas gracias, doctora. Por el contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Me encanta esto. Muchas gracias. ¿Viste? Está lindo. Sí, no, me encanta. Es la parte más linda. A los músicos también, doctora. Sí. A los músicos, ¿sabes qué? Sí. Yo tengo todo escrito porque me encanta esto. Sí. Tengo un mundo de 7 notas y 2 fases. Sí. Con Kurt Cobain, con Nirvana, con todos los que se suicidaron. Bien. Ese es muy interesante también. Los clásicos, ¿no? Mozart. Así que bueno, los clásicos lo mismo. Mozart es interesantísimo. Mozart era un autista, era un Asperger. Miren las cosas que hay que empezar a pensar, ¿no? Vos sabés que es probable, yo lo pensé que pudiera ser un Asperger, porque él no podía sostener nada más que la música. El resto era imposible, era una social, ¿no? Era una social, exactamente. Ni siquiera tenía ira contra Salieri, digamos. No, o sea, que era a pesar de que lo no tenía emocionalidad. Exactamente, sí, la forma en que abandona a la mujer y los hijos, no es que los abandona, no le importaban. No le importaban, no le importaban nada, que estaban ahí porque estaban, yo creo que sí, es muy probable que fuera un Asperger. Sí. O sea que por eso, para eso, vuelvo a repetir, es este capítulo. Para charlas como la de Mónica, de cómo fue la historia de la psiquiatría, que no la había hecho nadie hasta ahora, pero además para esto, para que vayamos hablando de qué diagnóstico le daríamos hoy, ¿no? Con lo que sabemos hoy, a grandes de la historia. Hermoso. No les digo nada, cuando empecemos con Napoleón, ya tenemos uno de Belgrano, que escribió López Mato, mi ex marido. Belgrano era sifilítico y ninguno de nosotros lo sabía. Porque hubiera sido un horror decir un prócer es sifilítico. O sea que bueno, pero lo era.
Así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Veo un montón de caras conocidas, pero como veo 4 o 5 nomás, la veo a Paula, que fue también junior mía. Te amo, Paula. Así que esperamos también que si querés pongas algo para este capítulo. Chao, Dale, chicos. algo preparo. Dale. Excelente. Chao, chao. Chao. Me entusiasma mucho este capítulo porque es muy amplio.